Saludos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este debate público. Hay mucho que debatir hoy y algunas cosas, bueno, no tienen mucho más que contar. Por ejemplo, el mal tiempo, que sigue siendo la nota más importante del día y contra el que evidentemente no se puede luchar. Ayer, durante unas horas, Asturias volvió a quedar incomunicada por carretera con la meseta, al menos en cuanto al tráfico de camiones. A eso, ¿qué quieren que les diga? Que ya estamos casi acostumbrados cada invierno. Además, se producía la primera víctima de este temporal por un argallo. En este día, además, se ha hablado de mujeres. De las 57 que han sido asesinadas en España en lo que llevamos de año, una de ellas en Asturias, y de hombres, de los 700 que las empresas auxiliares dicen que sobran tras el recorte de producción de ArcelorMittal. Se hablaba de 400 al principio y ahora casi se duplica esa cifra, ¿no? Cerramos desde luego bien el año y me temo que tampoco abriremos bien el 2009. En fin, les presento a quienes son hoy nuestros contertulios, empezando por quien está situado a mi derecha, que es José María Casielles, es profesor de universidad. Hola, muy buenas noches, Víctor, me alegro que estés aquí. Bueno, y con nosotros también Severino Álvarez Zaragoza, empresario. ¿Qué tal, Severino? Muy bien, buenas noches. buenamente. Reponiéndose de un buen accidente de tráfico. Y animado, efectivamente. Gracias a Dios que salvaste, hombre. Todo esto no tuvisteis consecuencias mayores, porque la verdad que la carretera es un peligro tremendo. Una mala experiencia, pero bueno. Vale, la podéis contar, todo, ¿no? Que es lo importante. Que se puede contar, exactamente. Eso es lo importante, sí, señor. Bueno, pues empezamos, si queréis, hablando de ese Día contra la Violencia de Género que hoy se celebra. 400.000 mujeres sufren malos tratos. Hoy es uno de esos días en los que se intenta reseñar una circunstancia en concreto, en este caso la violencia de género, la violencia machista, que es una lacra que no hay muchas posibilidades de erradicar al completo, todo lo contrario. Yo soy de la opinión de los que creen que cuanto más se dan tristemente estas noticias por televisión, más lo encuentra alguien, algún desalmado, como solución a su problema. Me parece que es una teoría de la comunicación básica, vamos. Pues si me permites, sí, yo coincido contigo, y me acuerdo una vez que hubo un suicidio de una parejita joven, muy joven, claro, en el Puente de los Franceses, se tiraron del Puente de los Franceses en Madrid. Y yo le decía a uno de mis hijos, digo, esto es una nefasta noticia porque ya verás cómo esto va a acabar. Y efectivamente, no pasó ni un mes y se produjo otro suicidio parecido, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón. Los medios de comunicación ahí hay que ser, no todo el mundo tiene la cabeza muy equilibrada y hay que tener mucha prudencia porque... Y no sé, hombre, este es un tema que la verdad sorprende por la magnitud que acabas de comunicarnos, de 400.000. Hombre, yo no, son cosas que uno no las entiende, ¿no? Yo no sé si es producto de la falta de educación, por supuesto. Yo siempre digo lo mismo, lo primero que hace falta en el trato con los demás es el respeto, que duda cabe, ¿no? Primero el respeto. Y después se puede llegar a todo lo demás, al afecto, al cariño, al trato, pero claro, hay que empezar por ahí, y eso es un tema elemental que había que enseñar desde pequeñinos, claro, desde las etapas más. Casi nos preocupa lo que está ocurriendo ahora, pero mucho más lo que pueda ocurrir en el futuro, y por tanto la pregunta sería si a las generaciones nuevas estamos educándolas correctamente. Si no podemos erradicar esta lacra ahora mismo, ¿podremos con ella en una o en dos generaciones? Eso sería también... Hombre, es una lacra, no cabe duda que en cuanto hay un número de víctimas, como es en España, 57, y esta cifra que tú dices, me imagino será mundial, claro que se puede llamar de cualquier manera, lacra o lo que sea. No obstante, yo creo que en Europa se avanza en el sentido de la igualdad con la mujer, y eso también trae consigo, bueno, que haya un respeto. Ahora, que la convivencia es muy difícil, la convivencia es dura, y precisamente la educación para la convivencia pues no era la más adecuada hasta hace muy pocos años. Y después, en el resto del mundo, todos sabemos todavía en qué situación está la mujer en África. África y Oriente, ¿verdad? Terrible. O en Asia. Terrible. Entonces, la cifra no es de extrañar que sea real, en absoluto. Sí, pero es en España, ¿eh? Las 400.000 es en España. Es en España, son datos que parecen muy exagerados, pero eso parece una barbaridad. Una atrocidad, una población de 4 millones y medio, pero lo que no cabe duda es que 45 millones, fíjate. Tiene razón, que hay que plantearse la educación, el educar a los jóvenes, educar a los niños, el insistir en fin, en la relación en el hogar tiene que ser de otra manera. Pero sin duda de ninguna clase hay que seguir con mano dura en la justicia, eso sin duda de ninguna clase. Habrá quien enferma, quien se trastorna y quien comete una barbaridad sin ser consciente de sus actos, pero aquel que es consciente, como algún caso reciente que hemos visto muy cerquita de aquí, en esta misma ciudad de Oviedo, que los que son conscientes sepan
que cuesta años de cárcel de verdad. Sí, sí, O sea, hay que ser que duro. no es una broma. Con estas actitudes. Y eso que se viene aconsejando desde las organizaciones femeninas y desde los gobiernos y tal, de que se denuncie, pues qué duda cabe que eso también las mujeres y los hombres, todo el mundo, debe tener esa iniciativa sin miedo de ningún tipo, ninguna clase, un simple telefonazo, porque en las policías hay expertos hoy día que pueden intervenir y pueden poner remedio a muchas cosas. José María, lo que ocurre es que después, al hilo de lo que está diciendo Severino, muchas veces lo que falla es precisamente la justicia. Hoy llegaban datos también de los sindicatos de justicia, porque está muy bien que se celebre este día contra la violencia de género, que nos recuerden la importancia de todos estos asuntos, pero después hay que poner también medios. Nos dicen en los sindicatos, por ejemplo, que a Asturias solo se le adjudicó un solo juzgado con sede en Oviedo contra este área en concreto, que llevan pidiendo otro para Gijón, cuya población, ya saben, es mucho mayor que la de Oviedo, ni se sabe, y que ese juzgado no llega. Claro, luego la justicia tiene que acompañar también, ¿no?, a las medidas policiales. Naturalmente. Yo coincido mucho también con lo que tú decías, Severino, de que las mujeres también tienen que acostumbrarse a denunciar estos casos a tiempo, además. No, sí, no se puede consentir la primera vez que hay violencia, no se puede ya consentir. Claro, me decía... Hay que evitar llegar a la segunda, y sobre todo a la tercera, claro. No, es fundamental. Acostumbrar a la gente que ese tema no se... Yo eso siempre lo he dicho a mis hijos, ¿no? Cuando vamos a, incluso en cualquier momento, pero vamos, especialmente en matrimonio, digo, no solamente es el respeto lo primero que hay que hacer, un respeto exquisito, y precisamente con la familia de la otra parte más todavía, porque a mí me produce, si me provocan un pequeño agravio, naturalmente es más fácil con un hijo perdonarlo y tal y cual. Pero claro, en el otro tema hay que ser exquisitamente delicados con la familia de la otra parte. Eso es una cosa fundamental, porque claro, son daños ahí que se producen, incluso cosas mucho menores, de una mala palabra, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la relación, una vez que se establece el vivir juntos, casarse, vamos a llamarlo así, pues hay que tener muy claro que hay que hacer separación de bienes, en fin, tener todo preparado de modo y manera que en el momento que ocurra la primera de esas cosas, adiós muy buenas, y no se llega nunca a una situación, evidentemente. Que se sepa que se puede interrumpir esa relación, pero inmediatamente. Bueno, también tienen que verlo, estaba yo pensando en casa, ¿no? Al hilo de lo que decía José María también, los hijos tienen que ver el ejemplo en casa de los padres, claro, porque si no, imaginamos que muchos de los hijos de mujeres maltratadas, probablemente al cabo del tiempo lo son ellos también. Yo nunca me canso de repetir, en la universidad sobre todo, he tenido muchas chicas además allí en la facultad. Fray Ejemplo es el mejor predicador, eso es fundamental, eso está claro. Y luego, claro, yo a veces también les decía a ellas, digo, bueno, es que todo tipo de violencia, es decir, cuando una madre se descalza la zapatilla para pegarle a un niño, a lo mejor por 2 o 3 años, ¿qué tal? Hombre, yo creo que a los niños tampoco hace falta llegar a ningún tipo de violencia con ellos, es decir, basta con poner la cara seria y decirle, fulanito, esto no se hace y no te lo voy a permitir. Y eso hay que decirlo desde el principio, no hay que esperar a que tenga 20 años, no, desde el principio. Y en el otro tema lo mismo, hay que aprender, y en el mundo político igual, hay que aprender a discrepar civilizadamente, tranquilamente, razonando los motivos de por qué uno no está de acuerdo con un planteamiento del tipo que sea, y aquí paz y después gloria. Y luego, claro, cuando se llega a un abuso de esa naturaleza, yo creo que hay que asistir al juzgado, acudir al juzgado. Eso está claro, está claro. Si no a mí me venía hablando con el taxista, una persona muy amable, por cierto, me decía eso, una mujer que el otro día, la verdad, 18 años, ¿verdad?, pues de maltratos, pero físicos, ¿no? Incluso, no solamente ya maltratos físicos. Lo que pasa es que en el hogar donde sucede eso, ¿qué vas a ir a decirles a los padres? Si lo están haciendo. Nada. Sí. Ahora, si los hijos viesen que eso trae como consecuencia que su padre va a ser detenido, va a ser puesto a disposición del juez, entonces, aunque lo hayan visto, se lo pensarán también para el futuro. Ahora, si ven que además hay impunidad, entonces es cuando sí pueden ellos ser el día de mañana también maltratadores. Pero si ven que no hay impunidad, bueno. Bueno, y para no hacer mucha demagogia femenina, también yo tengo que decir con toda honradez que en los tratados de toxicología aparecen las mujeres como envenenadoras históricamente con bastante frecuencia. Ahí está la marquesa de Brinvilliers, que acabó decapitada, como no podía ser menos, porque esta señora envenenó a su marido, envenenó a su padre, envenenó a las tías para dar, y bueno, pues nada, aquello era... Hombre, llegó a llamarse al arsenico el polvo de la herencia, no te digo más que eso, pero eso está dicho todo, ¿no? Entonces ellas, claro, son menos violentas, pero hay casos también
Y luego el tema de la separación de los hijos también está muy... Provoca muchos problemas. Hay veces todavía también cosas muy provocativas y muy incómodas, y es bastante frecuente que los padres, pues, y ha habido quejas también muy tristes de que no pueden ver a los hijos, como consecuencia de la separación. Hombre, hay que ser moderado hasta la virtud, decía Confucio, ¿no? Bueno, esas cosas ya vienen después del maltrato y tal y cual. Hombre, hay una cosa que es evidente, y es que, claro, el hombre por su propia constitución física y tal, pues puede abusar con más el maltrato del maltrato físico, el psicológico que duda cabe también existe de la mujer al hombre, ¿no? Eso puede existir de parte y parte, no sé qué, en fin. Pero eso pero eso no justifica, evidentemente. No justifica nada, Hombre, quietas. Al hilo de lo que decía... Cada vez que una mujer asesina a su cónyuge o a su compañero, 90 Sí. es de la otra forma. Bueno, hay algún individuo que creo que decía que, claro, que cómo él iba a decirle a la Guardia Civil que le pegaba a la mujer, que resultaba un poco también... Bueno, no creo que se Hombre, serán menos casos, pero serán si se produce alguno, probablemente tampoco se denuncia. Es posible, no se denuncia. ¿No? Por vergüenza o por miedo, ¿no? Sí, es posible. Pero bueno, no haciendo broma de esto, porque la cosa no es de sí. broma. Evidentemente, qué duda cabe que hay más malos tratos físicos, sobre todo por parte de los hombres que de las mujeres, y que desde luego eso es impresentable. Después la familia, si tiene conocimiento, no puede estarse callada, porque hoy ya no es ningún desdoro. Hace unos años pues era una vergüenza, ¿no? Sí, que se supiese, que trascendiese. Tiene mucha razón, sí. Pero hoy no, en absoluto. Y eso no se debe considerar. Familia o vecinos, que a veces lo saben. Familia o padre, si casa una hija, perfectamente le puede decir, oye, a la mínima, para casa otra vez. Claro. Y no te cortes, vamos, ni... eso vamos. Es intolerable, las cosas como son. Bueno, no sé si me lo vais a reconocer, pero creo que era 1 de cada 3 usuarios de ordenador o de internet, más concretamente, reconocen que se bajan música, software, películas, no sé, libros, etcétera, etcétera, de internet. Y el Ministerio de Cultura ha iniciado hoy, hemos visto los anuncios ya por televisión, una nueva campaña contra el intercambio en la red que consideran no es legal. Bueno, no sé si... Ya digo, me vais a reconocer que alguna vez todos hemos utilizado internet para... tú en este tema? Vamos a cambiar el saque como el tenis. De vez en cuando. Imagino que tras esto está la Sociedad General de Autores, ¿no? Evidentemente. Está claro. La Sociedad General de Autores lleva viviendo del cuento a costa de los demás muchos años y fenomenalmente bien. Y ojo, estoy hablando de la Sociedad General de Autores, no los autores, que tienen perfectamente derecho a percibir beneficios de todo aquello que ellos crean. Pero es que siempre estamos hablando de lo mismo, de los autores de música y de los intérpretes de música. Por ejemplo, pues tú te compras un libro, lo puedes leer, y aquí puedes abrir el libro y leer un párrafo y comentarlo, y no viene el autor a decirte, derechos de autor, que lo has leído en público, una cosa semejante. ¿Y qué hacen? Bueno, pues tienen influencia suficiente en el gobierno, como acaban de demostrar, y no sé si es que son también de los de la ceja, todos ellos, o algo de eso hay, y consiguen pues que el fabricante de los CDs ya tiene que grabarlos porque quien los va a comprar es un presunto ladrón de música. Exactamente. Claro. Y ahora en internet, bueno, pues internet es lo que es, y si no tienes interés en que no esté allí tu música, y si no ya sabes a lo que estás jugando. No cabe duda que en esto también se podría hacer eso de decir educar para, pero precisamente la virtud de internet es esa, el que está a disposición de los usuarios, a disposición, y el movimiento macroeconómico que eso genera, que beneficia a todos, nos está pues haciendo, vamos a decir de alguna manera, millonarios a todos, porque ya no vivimos en la aldea, ¿no? Yo creo que están absolutamente equivocados, y lo que están buscando es seguramente que el gobierno cargue a alguien una cifra que se la dará a ellos por la cara. Sí. José María. Hombre, estábamos comentando esto, ¿verdad? fuera de pantalla, y yo la verdad, como profesor lo entiendo muy mal, esto de los derechos de autor con tanta, vamos, en fin, puede decirse, oye, cuando se fabrica un antibiótico nuevo, un producto farmacéutico, claro, eso facilita que luego se investigue y se haga otro nuevo, también es verdad. Pero vamos a ver, hombre, claro, yo creo que en primer lugar, no sé si los autores se dan cuenta, supongo que sí, que habrán hecho las cuentas y las habrán tomado las más favorables. Es decir, ¿cómo se conocerían sus obras si no se difunden? Y que duda cabe que Internet es un medio de difusión fabuloso. Claro, o sea que
lo que no va por un lado, viene, lo que se gana por un lado se pierde por otro, pienso yo, no sé. Yo como profesor que he estado 47 años en la universidad, pues en fin, rodeado de alumnos extraordinarios, magníficos, además, he sido muy feliz con ellos. Pues no puedo entender, es decir, ¿qué hice? El tonto por no haber grabado las clases y pedirle a la Sociedad General de Autores que esas conferencias o esas charlas no sube, en fin, me parece, y claro, lo que decía Severino, estamos en este mundo para... Es como si te cogen, compras una novela y te cogen prestándoselo al vecino para que la lea, y ya está, y te ponen una denuncia y tienes que comprar otro libro, como si hubieras comprado 2 veces. Que vayas a una misa y entonces, claro, pues se pone, qué sé yo, pues el himno de Covadonga y tienes que pagar derechos de autor, por el amor de Dios, vamos a ver. Yo recuerdo cuando empezó Telefónica con el hilo musical, todos los comercios pusieron hilo musical. Claro. Y fue cuando empieza la Sociedad General de Autores con hostelería. Y hostelería entraron al trapo y pactaron unas cifras. Y en comercio nos plantamos y lo que hicimos fue convencer a todos los comercios que quitasen el hilo musical. Claro. A ti te viene Telefónica y te vende un producto que se llama hilo musical. Claro. Compone que lleva música. Y después aparece el otro señor. Y ahora yo. Mire, yo cuando hablé con Telefónica creí que esto iba incluido. A mí, ¿cómo usted me viene a mí ahora? Pues no. Pues demandaban. No, es que serán casos, vamos, yo no sé, probablemente tú en el mundo de los negocios habrás visto muchos abusos de esta naturaleza, pero yo creo que se pasan bastante. Tienen un negocio montado, no veas. Y luego además hay otra cosa, no sé si es correcta, pero a mí la información que me llega es que luego además la Sociedad General de Autores no distribuye eso de una manera equitativa. Ese es otro problema también. Bueno, eso es un problema de ellos, que ver, pero parece ser que no, que eso no se ventila así. Es decir, que hay una serie de personas que tienen ahí unos privilegios muy notorios y los demás, pues... Sí, algo se lee sobre ese sistema. Y esto, pues, yo creo que, bueno, pues en las patentes, por ejemplo, está bastante claro. Hay unos años de explotación de la patente y a partir de ahí ya, pues, por ejemplo, incluso en productos farmacéuticos. Productos médicos, sí. Pero vamos, yo creo que las cosas culturales, pues, precisamente están hechas para que se difundan. Yo no entiendo otra cosa. Es que entras en internet y dicen, bájalo. Te digo, lo bajes. Claro, bájalo. Bueno, un chaval de 16 años que vas a estar tú en tu casa preocupado. Oye, no lo copies, que estás robando. Es que son cosas. Sí. No obstante, seguro que le sacan al gobierno de Zapatero una pasta, fijo, que después se la cargarán a alguien. Bueno, pues yo... No sé a quién. Ahora no creo que ni Microsoft, ni Google, ninguno de estos entren a ese juego, ¿no? Pero... son los grandes beneficiarios. Yo desde luego lo que no puedo es aconsejar a mis compañeros, en fin, los más jóvenes que están ahora en activo en la universidad, que pretendan percibir derechos de autor por los apuntes o francamente me parece disparatado. Pero no sería muy distinto. Las cifras se están recaudando en hostelería por tener la televisión, por tener el televisor, por poner los partidos. Pero si estos grandes medios de difusión, Mediapro, y todos estos se metieron en el fútbol, fue contando con que los bares se llenan a ver el fútbol. Si no, ¿de dónde les viene la publicidad? ¿De dónde iban a sacar dinero para pagar a la Liga de Fútbol Profesional lo que le pagan? Y encima además el bar, de tener que pagar el partido, comprar el televisor y no sé qué, y poner la luz eléctrica, tiene que además pagar a la Sociedad General de Autores porque por el medio filtran música. Bueno, la verdad... Es inconcebible. Sí, no, yo no lo veo muy claro. Bueno, pues no vale decir, solo pongo los telediarios y los partidos. No, usted pone música, usted es un golfo. Bueno, y vosotros, por ejemplo, en los medios estos de radio y televisión, en un programa musical, que eso es una cosa de lo más normal y de lo más agradable. A la hostelería... ¿Tenéis que pagar también? Sí, claro. Pero a la hostelería le llevan una pasta por la cara. No, pero es curioso, yo trabajé durante un tiempo en emisoras de radio y lo que está diciendo José María no es ninguna tontería, porque a las emisoras de radio, como a las de televisión y a cualquier otro, te cobra la Sociedad General de Autores un canon por la música que pones, pero esa música no se conocería si las emisoras de radio no la pusieran. Pues ¿no es un poco extraño y contraproducente? Págame usted por la propaganda que hago, por la difusión de ese... No, pero además si dijéramos, bueno, pues es una relación mercantil y efectivamente Teleasturias, te sé qué, no sé cuál, llegan a un acuerdo con esto, es esa música, pero me la dan exclusiva, para Oviedo, o para Asturias. O para una emisora, o para... Claro, es que si no... Yo se lo compro. Claro. Usted me vende a mí 72 canciones o 720, pero eso se me las vende a mí. Entonces, eso no. Yo le cobro a usted por difundirla, claro.
Claro, y usted me paga, claro. Ponga música o no la ponga. Claro, claro. Bueno, así funciona. Sí, me parece no, que además creo que hay una, vamos, esto es muy poco popular, francamente creo que si se hiciese una encuesta por ahí esto quedaría de muy mal lugar, la verdad, sinceramente. Bueno, pues si os parece, abordamos ya el tercer tema previsto para hoy. Ya hablábamos ayer un poco de ello, pero hoy se sigue abundando en la noticia. Ayer hablábamos de que una sentencia establecía que había que quitar los símbolos católicos, la cruz, de un colegio público en Valladolid, si no me equivoco. Hoy la ministra de Educación ha salido al trapo sobre este asunto y ha opinado a favor de la sentencia. Ha dicho que cree que los símbolos que agreden, refiriéndose a este asunto religioso, a este símbolo religioso, hay que quitarlos de las escuelas públicas. No sé qué os parece a vosotros toda esta polémica. Me parece, José María. Vamos a ver, hombre. En primer lugar, yo no sé si eso es solamente un símbolo religioso o también es un símbolo cultural, porque es que la religión cristiana, pues la verdad es que está ligada al mundo occidental culturalmente, es uno de los matices más fundamentales. De modo que esa es una. Pero es que además todo esto, que la gente se sienta agredida por esto, me parece muy fuerte. Entonces estoy yo agrediendo a la gente por llevar esta bandera de España aquí en la solapa. Puede haber gente que se sienta agredida también, claro, seguramente que sí. Pero bueno, yo creo que es una cuestión disparatada y además bajo un punto de vista de una nación democrática, pues oye, me parece que es razonable que la mayoría pues pueda pedir que esos símbolos continúen ahí. Pero por otra parte, bajo el punto de vista político, también lo veo muy poco razonable. Es decir, que un país como el nuestro dice, hombre, es que no es esa confesional. Bueno, esa confesional, bueno, muy bien, está la cuestión que es confesional, pero es un hecho real que hay una relación muy especial con la Santa Sede. Hay un nuncio de su santidad aquí, hay unos convenios sobre la enseñanza de la religión. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza todo esto? Y si vamos más allá, pues claro, nos vamos a cargar cosas inconcebibles. Por ejemplo, la bandera de Asturias. ¿Qué pasa? ¿Hay que quitar ahora la bandera de Asturias porque tiene la cruz de la victoria ahí? Porque es una cruz, claro. En fin, vamos a ver si tenemos un poco de sentido común. Y claro, el peso de la cultura durante siglos, pues eso yo creo que... creo que nadie puede sentirse agredido. Yo, por ejemplo, no me siento agredido ante un candelabro de 7 brazos judío o ante alguna cosa que incluso las tengo por casa también, me encantaron. He visto una inscripción en plata del Corán que es fantástica, ¿no? En nombre de Dios, el caritativo, el misericordioso. ¿Cómo me va a resultar para mí eso una agresión? Es una cosa que no entiendo, no la puedo entender, o ante una estatuilla de Buda, que me parece preciosa y que es una cosa que te da además paz también. Es decir, que no entiendo que nadie se pueda sentir agredido por unas religiones de este tipo, que no tienen el menor matiz, todo lo contrario. Yo creo que todas las religiones en general, vamos, las más claramente establecidas, pues son un depósito de entendimiento, de sensatez y de búsqueda de la empatía entre todas las personas. Es así. No lo entiendo que nadie pueda sentirse agredido. Hombre, yo creo que primero la palabra es agredir, que agrede. Vamos, me parece que la ministra se pasa. Se pasa 7 pueblos. Porque yo no creo que eso agreda a nadie. Otra cosa es que a alguien le pueda molestar de alguna manera, no quiero que esté ahí, es un lugar público, está en su perfecto derecho, lo dice, y yo sinceramente, planteadas las cosas así, si yo fuese el presidente de la Conferencia Episcopal, desde luego los quitaba todos, porque el riesgo es de que agredan ellos a ese símbolo, no que el símbolo esté agrediendo. Pero creo que en una escuela perfectamente se puede hablar de Cristo a aquellos que no creen en Cristo, los que creen en otras religiones, y se les puede decir que hace 2008 años un chaval con 33 años fue ajusticiado por enfrentarse al poder, y hoy 2008 años después hay 4 millones que le siguen. Si eso no es un ejemplo de un ser que triunfa en la vida, vamos a olvidarnos de que es Dios mucho o de... más, hombre, más de 4.000 millones. 1.500 o 2. Vamos a olvidarnos de si es hijo de Dios, o si es Dios, o no es Dios. No, es un ser humano como otro cualquiera. Pero con 33 años
Fue ajusticiado. No, hombre, y algo hay ahí. Y miren lo que ha dejado ahí, algo ahora detrás. Como... Si eso no es triunfar en la vida, pues Dios, baje a alguien y me diga qué es triunfar. Yo creo que si eso no sirve de ejemplo, como pueden servir otros líderes religiosos, sí, hombre, de otras religiones, sin duda ninguna clase. Sí, no estamos ahora hablando solo de pero concretamente, y después todo lo que trajo detrás la civilización cristiana, la cultura cristiana, a pesar de la manipulación y de que fue manejada, no cabe duda, por sus sucesores, que a fin de cuentas no dejaban de ser seres humanos, con todos los defectos que tienen todos los seres humanos. Bueno, para pasar en cualquier sitio, claro. Pero que hoy los seguidores de Cristo siguen siendo los que atienden. Hay que ir al Congo, a ver, no solo a esta monjina que perdió las 2 piernas, ¿no? Sí. Hay que ir a ver la gente que está ahí entregada en el servicio a los verdaderamente más necesitados y desinteresadamente. Pero es que hay que ir aquí, a los asilos, a Cáritas, a estos sitios, a ver cuánta gente por amor a ese señor que está ahí crucificado, que en estos tiempos no lo crucificarían, lo fusilarían, sin duda ninguna clase, el tormento sería otro, no sería ese. Pues gracias a esos y a esos seguidores se está atendiendo en el mundo a mucha gente que no la atendería nadie sino. Luego yo creo que puede servir didácticamente la presencia de ese señor, de ese joven judío, en cualquier colegio y en cualquier escuela. No, iba a preguntaros que la Constitución consagra que el Estado efectivamente sea confesional, que no hay ninguna religión oficial en España. No obstante, sí es verdad que estoy pensando en el caso, por ejemplo, de ayuntamientos, no sé, por irnos, el de Oviedo, que tiene seguro en muchos momentos relación con la Iglesia Católica, el de Gijón. Hay una bendición de las aguas tradicional cada verano al que va la alcaldesa. Quiero decir que hay muchas actividades religiosas a las que acude la corporación municipal. Van a suprimir el Sporting porque nos dice prohibir a vivir 100.000 del Oviedo a Gijón. Suprimirían el Sporting. Es que es lo mismo. ¿Tú cómo vas a quitar que a los del Sporting sean del Sporting y a los cristianos que seamos cristianos? Pero bueno, ¿por qué? La religión ¿Cómo es esto? En el mundo, la religión cristiana en el mundo occidental. Y si te encuentras con 500.000 que son católicos aquí, en Asturias, de verdad, vamos a decir, ¿cómo les vas a impedir ejercer ese sentimiento? Y cumplir con sus obligaciones que se imponen voluntariamente, como cristianos o como católicos. Es que eso es una barbaridad. Nadie les prohíbe que vayan a la iglesia si les quitan los crucifijos de la... Bien, en los sitios públicos, de acuerdo, ya acabo de decir que, bueno, muy bien, pues quítelos de ahí, quítelos. Ahora, lo otro, por Dios, se puede poner una escultura a cualquiera, ¿no? A cualquiera, en una plaza. Y no se puede poner eso a Cristo, depende. Un Papa. Es como esta Guardia Civil, ahora unos guardias civiles que han pedido que se quite la pilarica del cuartel, ¿no? Bueno, es usted. Quítese el tricornio, lo primero, entonces, que ya está más pasado de moda, todo un poco, ¿no? Bueno, invéntese un... No, hombre, yo me acuerdo haciendo por último, por acabar en Zamora, ¿verdad? Pues en Monte la Reina, pues claro, el coronel que no visita en persona, el coronel, lo llamamos Papá Bonelli, con eso está dicho todo. El hijo del general Bonelli, que había tenido un papel importante en el caso de IGNI hace muchos años. No las últimas etapas de IGNI, sino las primeras, precisamente. Y este hombre decía lo mismo, decía, bueno, pues la misa es un acto más de los que están programados y ya está, y se terminó la cosa, y que pues no había problema ninguno, la verdad. El que quiera que vaya, el que no, que no. Claro, tampoco pasó. No, ayer era, claro, realmente era un acto obligatorio, porque como era obligatorio ir a comer también, aunque no tuvieras hambre. Bueno, entonces no se permitía elegir, seguramente. No, entonces no se permitía elegir, pero vamos, era un acto más. Él respetaba que hubiera gente que no tuviese esa pero vamos, que decía que era un acto más. Bueno, pero no era tampoco la Iglesia la que obligaba, la que imponía. No. Imponía quien imponía, ¿no? Bueno, José María, Severino, a los dos muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, gracias a vosotros por invitarnos una vez más. Un placer, como siempre. Despedimos este debate público. Ya saben que mañana volvemos después del informativo para debatir otros temas de actualidad que nos depare la jornada de mañana. ¿Quién lo sabe? Gracias y hasta mañana.